ya está con nosotros Joaquín Rey, él es candidato al Congreso por Victoria Nacional, partido que pues postula también al exalcalde de La Victoria, George Forsyth, en esta carrera por el sillón presidencial. Joaquín Rey, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Economía para Todos. ¿Cómo estás? Valeria, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente del plan de gobierno de Victoria Nacional, pero de un punto muy importante que nos llama la atención a todos nosotros, la economía. Y quiero empezar hablando en el tema del empleo y apuntar a esta arista que ha sido bastante golpeada, Augusto, por la pandemia. ¿Qué va a hacer Victoria Nacional? ¿Cómo van a promover el empleo? ¿Cómo van a hacer, perdón, Joaquín, cómo van a hacer que haya más puestos de trabajo, sobre todo para los jóvenes y para las mujeres? Claro que sí. Bueno, Valeria, primero tendría que decir que la crisis como la que estamos viviendo ahora abre la oportunidad para la implementación de reformas. Hay que darle la vuelta a esta crisis. Si uno ve la historia del Perú, algunas de las reformas más fundamentales se han dado luego de las crisis más profundas. Entonces tenemos que verlo así, como una oportunidad. Y no solamente para salir de esta crisis inmediata, sino para pensar en el mediano y largo plazo. Y vamos al tema laboral que menciona. Se habla mucho de la informalidad laboral, ¿no? Y la informalidad a nivel de las empresas. Es un gran problema para el país, y por lo general hemos enfocado este debate desde el punto de vista de la regulación, de los regímenes laborales, del régimen tributario, pero hay otro lado de la ecuación que es fundamental. Lo que diferencia en gran medida al trabajador formal del informal son los niveles de productividad. La economía de la muy pequeña empresa, la economía familiar, en muchos casos tiene bajos niveles de productividad, y ahí hay que entrar. Nosotros queremos elevar la productividad del trabajador, de la pequeña empresa, y hay una serie de acciones que dan en ese frente. Te quisiera mencionar rápidamente dos áreas que creemos fundamentales. Lo primero es el incremento de la productividad del factor trabajo, de la mano de obra. Tenemos que apostar por la educación técnico-productiva. En Perú hemos hecho un gran trabajo para fortalecer la calidad de la educación universitaria. Hay grandes logros, creo, en ese frente, pero no debemos olvidar la técnico-productiva, que es la educación más rentable. Hay que apostar por los centros, por los institutos técnicos, que hayan procesos de licenciamiento, así como los hay en las universidades, y tengamos en todas las regiones por lo menos un centro mayor, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Y lo segundo, por supuesto, es el acceso a capital, ¿no? Las pequeñas empresas tienen que tener el acceso a capital para potenciar su tecnología y además incrementar la propiedad de la mano de obra, ¿no? Y ahí hay mucho que hacer, sobre todo en el sector financiero de Perú. Es un sector que no tiene suficiente competencia, y eso se redunda, por supuesto, en altas tasas de interés para los diferentes tipos de crédito. Y ahí hay que fomentar la competencia en el sector bancario, reducir las barreras de entradas, apostar por la inclusión financiera, incrementar la interoperabilidad, y hay mucho que hacer en ese frente. No quiero entrar en demasiado detalle, pero por ahí va la cosa. Cuando tú me decías, Joaquín, vamos a apuntar a fortalecer la educación técnica, Valeria, porque vamos a tratar de potenciar las capacidades de estos jóvenes, pero eso lo vamos a ver el fruto en 3, 4 años. ¿Qué hacer de manera inmediata, Joaquín? Es decir, ¿hay un plan inmediato de Victoria Nacional para promover el empleo? No sé, se me viene a la mente Arranca Perú, por ejemplo, es un programa que había implementado el gobierno en medio de la pandemia. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes de manera inmediata? Es fundamental tomar acciones inmediatas en paralelo, ¿no? Una cosa, digamos, no quita la otra, pero hay que tener en cuenta que los planes tipo Arranca Perú, los que planteó el gobierno del presidente Vizcarra, son de carácter temporal, ¿no? Y hay que apostar por la creación de puestos de empleo de tipo permanente. Esto es algo fundamental que tenemos que buscar ahora mismo, y hay que tener en cuenta lo siguiente. Se apuesta mucho por la inversión pública, por el gasto público, pero el escenario macroeconómico que se viene el próximo año tiene sus complejidades. Este año estamos cerrando, el 2020 hemos cerrado con un déficit del 9%, y esto ha colocado la deuda pública como porcentaje del PBI. Hemos pasado de 27, 28 a casi 35 ahora. Entonces no podemos seguir incrementando el gasto público tan fuerte, porque eso puede ponernos en una senda complicada de sostenibilidad fiscal. Hay que apostar por incrementar consumo privado e inversión privada, ¿no? Y en ese frente es muy importante destrabar proyectos de inversión
grandes, potentes, que como tú sabes es lo que te dinamiza toda esa cadena virtuosa de ¿Proyectos en qué consumo, sector? ¿no? ¿Minería, por ejemplo? A qué Hay proyectos están que, apuntando? sí, ciertamente. A ver, en el tema minero, que es un tema sumamente delicado, y en general en los proyectos vinculados a los sectores extractivos, que tienen pues el reto de la conflictividad social. Y es un problema grande al cual no podemos renunciar. No podemos renunciar a estos proyectos sencillamente por incapacidad estatal. Tenemos algunas ideas ahí. Por ejemplo, ¿no? El gran reto es cómo hacer que los beneficios de estos proyectos finalmente redunden en incrementar la calidad de vida de la población, ¿no? Claro. Y este modelo sencillamente dejar canon en las regiones y en las municipalidades se ha probado que no es suficiente porque las regiones y los gobiernos locales a veces no tienen esa capacidad para gastar. Creemos que nosotros podemos hacer fondos de fideicomiso con un porcentaje del canon sobre canon regalías y esos fondos complementarlos con fuentes de inversión privada, que podrían ser, por ejemplo, fondos de AFPs, las multilaterales, y crear un fideicomiso en cada región que sirva para el financiamiento de inversiones privadas incluso, con retorno privado y social, con un comité de inversiones y un directorio que sea público-privado, y eso genere dinámicas virtuosas en las regiones, y no depender sencillamente de lo que deja el canon y las obras que hacen las regiones, ¿no? Hay que apostar por esa colaboración público-privada, en las Joaquín, regiones sobre todo. ahora, Joaquín, en el plan de gobierno de Victoria Nacional, página 30.9, dice aumentar la penetración de refrigeradoras en los hogares para evitar aglomeraciones en los mercados ante una nueva ola pandémica. ¿Cómo van a hacer esto? Suena simpático, pero ¿cómo lo van a financiar? ¿Cómo van a distribuir estas refrigeradoras en los hogares? Y hemos visto que incluso la repartición de canastas, ¿no?, a través de los municipios no fue tan efectiva como hubiéramos querido. ¿Cómo van a hacer efectiva este punto, esa propuesta? Bueno, básicamente, evidentemente no se trata acá de dar gratuitamente electrodomésticos, no queremos caer en el asistencialismo definitivamente, ¿no? Pero pueden darse, por ejemplo, facilidades de crédito para el acceso a estos bienes que son críticos. O sea, el tema con las refrigeradoras es que realmente han puesto en riesgo la sostenibilidad alimenticia de los peruanos durante la pandemia, porque claro, nos piden hacer cuarentena, pero si es que no podemos acumular los alimentos en refrigeradoras, eso se vuelve inviable y hay que salir todos los días. Y no hay que tener miedo a hacer estrategias que quizás son más agresivas, que plantean una mayor intervención del Estado, así como han habido, como existen programas de crédito para la vivienda, pueden existir programas de crédito para bienes que resultan estratégicos para nuestra supervivencia. ¿Y esa propuesta a cuántas familias podría beneficiar? Es decir, ¿hay suficientes? ¿Cuentan con energía eléctrica estos hogares? ¿A quiénes están apuntando finalmente? No quisiera adelantarme a hablar, y eso es un proceso de focalización, ¿no? Los planes de gobierno, como tú sabes, no llegan todavía al dato exacto del número de beneficiarios, y hay diferentes criterios de focalización que puede ser geográfica, por nivel socioeconómico, Claro. por ámbito urbano-rural, y no Ajá. quisiera adelantarme a ese detalle porque es algo que se tiene que Y evaluar ahora en mayor profundidad. hay otro punto que también me llama mucho la atención. Ustedes apuntan a la Ley General del Presupuesto del año 2021. Dice, debe reflejar las nuevas prioridades del Estado peruano y otorgar un aumento sustantivo a educación, salud y seguridad. Por favor, explícanos a qué se refieren ustedes. ¿Van a aumentar el presupuesto a estos sectores? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, hay que tener en cuenta que este modelo de, digamos, del piloto automático y privilegiar la estabilidad macroeconómica cuando tienes servicios sociales que no están funcionando, concretamente salud y educación, no se sostiene. Entonces, definitivamente tiene que haber incrementos graduales, pero hay que hacerlo bien. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, el Congreso aprobó ha sido 3 semanas, me parece, esta ley para que todos los años por lo menos el 6% del presupuesto se destine a educación. Esta no es la manera de hacerlo, porque una variable tan fundamental, a salud, Sí. una variable tan fundamental no puede estar indexada a una variable volátil como el PBI. El PBI ha caído en 2020 12%, este año se espera que crezca 9%. Entonces uno no puede indexar una variable social fundamental a una variable que no controla. Entonces tienen que ser incrementos programados y además siempre condicionados a resultados. Antes que aumentar el presupuesto disponible, tenemos que tener claro
¿para qué lo vamos a usar? Es la lógica fundamental del presupuesto por resultados en la que el Ministerio de Economía trabaja, ciertamente. Entonces, es como poner la carreta por delante de los caballos. Entonces, pero ustedes acá hablan de un aumento sustantivo. Ustedes acá hablan de un aumento sustantivo de educación, salud y seguridad. Es decir, ¿a eso estaba apuntando Victoria Nacional, a aumentar el presupuesto para estos sectores? Ciertamente, pero como decía, no, el problema no es incrementarlo, sino incrementar el gasto con calidad, y para eso el primer paso es precisamente determinar indicadores, ¿no? ¿Cómo vas a medir esa ejecución presupuestal? ¿Qué quieres alcanzar a nivel de impacto, resultado, producto? Es esta lógica de gestión presupuestal. Ahora, tú sabes, por supuesto, que para distribuir o aumentarle el presupuesto a un sector tienes que quitarle a otro. ¿A qué sectores se están apuntando a disminuirle el presupuesto para darle a salud, apuntar a educación y a seguridad? ¿Lo tienen planeado eso o todavía no? Bueno, habrán recortes en ciertos sectores no tan prioritarios, y también hay que decir que el próximo año va a ser un año de déficit fiscal, ¿no? Digamos, a estas alturas todos los sectores terminan siendo... tienen una importancia. Entonces yo no quisiera ahorita adelantarme nuevamente, porque esto es algo que tiene que evaluarse en el MEF y va a ser aprobado en el Congreso, pero sí es importante que uno vaya con una claridad de cuales son sus prioridades. Joaquín, quiero terminar esta negociación, ver de dónde se saca. Sí. Joaquín, quiero terminar esta entrevista con un comentario muy breve. Daniel Urresti ha pedido firmar un acta de compromiso para no indultar al señor Alberto Fujimori. ¿George Forsyth va a firmar esta acta de compromiso? Yo creo que un esfuerzo que se ha convocado por el señor Daniel Urresti no merece nuestra atención. El señor Urresti está en política en un partido que tiene graves acusaciones desde su conformación. Hay una grave denuncia según la cual este partido ha sido inscrito con coima. Entonces, sencillamente, no podemos plegarnos a la iniciativa de alguien que está en política de una manera que no es la correcta. Nosotros no tendremos nuestras propias posiciones, no vamos a plegarnos a las del señor Urresti, no nos parece. ¿Y cuál es su propia posición para cerrar? Mi posición es que el señor Fujimori no debe ser indultado. Me parece. ¿Y la posición de George Forsyth? Él la va a anunciar en su momento, pero puedo decirle que la personal es que él no debe ser indultado. El poder no debe ser usado para favorecer a familiares, que es lo que está planteando la señora Fujimori. Eso es inaceptable y los peruanos no lo vamos a aceptar y vamos a rechazarlo a través del voto el 11 de abril, se lo aseguro. Clarísimo. Joaquín, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde en Economía para Todos. Joaquín Rey, candidato al Congreso por Victoria Nacional, hablando de todo un poco, de coyuntura, de política, pero sobre todo del plan económico de Victoria Nacional. Hasta aquí llegamos pues en Economía para Todos. Esto ha sido el bloque de noticias interesantes. Por supuesto hemos tenido de todo en el bloque de Economía para Todos. Cerramos. Yo soy Valeria Fuertes y los acompaño mañana.